Salve María, queridos amigos que nos acompañan en este podcast de Heraldos Guatemala. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Y bueno, estamos aquí con el hermano José Quintanilla, ¿verdad? En este Salve nuevo María a podcast todos. de esta semana. Hemos escogido un tema muy importante, ya pues en preparación también para las fiestas que se aproximan de Semana Santa. Antes damos inicio con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Bueno, cuéntenos, hermano José, ¿qué tenemos preparado esta semana? Bueno, esta semana tenemos un tema que aparentemente todo el mundo lo conoce, pero creo que nunca vamos a conocer tan a profundidad, hasta tal vez en el cielo vamos a pasar toda la eternidad conociendo, que es la Sagrada Eucaristía. Es un tema que, pues, sobre todo en el mundo de hoy, que vemos que muchas personas se alejan de la Sagrada Eucaristía. Nos vamos a hablar a lo largo del podcast que es algo necesario para nuestra santificación, necesario para nuestro progreso espiritual, necesario mismo para sustentar a todos los santos y la santidad de la Iglesia. Pero yo creo que es un tema que es muy conocido, pero muchas veces no conocemos sus orígenes. Y Sí. bueno, como el nombre de este podcast es que alguien me lo explique, ¿verdad? Vamos a explicar un poco cómo nació la Eucaristía, por qué la Eucaristía la celebramos los domingos, qué necesidad tenemos de ir a misa todos los domingos. Claro. Y vea que es algo interesante que desde que existe el género humano, desde la humanidad, desde que fue creado Adán y Eva, los humanos y las diferentes culturas siempre han tenido la necesidad de creer en un Dios. Eso es interesante. No ha habido, por lo menos no es conocido, son pueblos muy raros los que no creen en ningún Dios. Y vemos desde los romanos, los egipcios, los persas, los griegos, todos han tenido divinidades. Y siempre dentro de esas divinidades, pues claro, que es un Dios, es un ser superior a nosotros, una fuerza que ellos reconocen como Dios, a la cual hay que rendirle un tributo. Y bueno, los católicos, desde el Antiguo Testamento, también el pueblo judío, y después con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pues Dios se quiso manifestar a los hombres como un solo Dios, y que es un solo Dios, la Santísima Trinidad. Y hay muchas prefiguras en el Antiguo Testamento acerca de la Eucaristía, pero es la principal alianza que Dios quiso hacer con nosotros ya en el Antiguo Testamento, y esa necesidad que tenemos también de rendirle un culto, ya que existe un Dios y que todas las culturas han reconocido un Dios, pues la necesidad de honrarlo, de alabarlo, de glorificarlo y de rendirle un homenaje. Y la Santa Eucaristía, en cierto sentido, responde a eso, porque la Eucaristía es algo mucho mayor, algo superior, pero para que la gente quede un poco más clara, ¿verdad?, de lo que es la Eucaristía, es ese culto que se le tiene que rendir a Dios, ese sacrificio, esa oblación agradable como para aplacar la ira. En el Antiguo Testamento era eso, ¿no? Era Dios que se manifestó al pueblo de Israel y le dijo que tenían que hacer el sacrificio de un cordero. Tenían que sacrificar un buey o un par de tórtolas, ofrecérselas a Dios, porque esa sangre que derramaban del cordero servía como para borrar o limpiar los pecados. Y era una oblación que se ofrecía a Dios para aplacar la ira divina. Sí, y vamos a ver, bueno, preparando este podcast, estábamos leyendo un poco de pues, un libro que escribió el padre Antonio Rollo Marín, que es pues, un teólogo de renombre. Él escribió un libro que se llama Teología Moral para Seglares y tiene varios capítulos, y ahí él, en esta materia de figuras y símbolos, lo divide en tres, en prefiguras de las especies sacramentales, del el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo y acerca del sacramental eucarístico. Entonces, si quiere, bueno, usted mencionó el Cordero Pascual, y el Padre Antonio dice que es la prefigura más perfecta de todas las que hubieron en el Antiguo Testamento de la Sagrada Eucaristía, porque hubieron otras, el sacrificio de Melquisedec, que Melquisedec es una persona que aparece en el Antiguo Testamento. Misteriosa. Sí, incluso no se sabe de dónde es, de dónde viene, sino que solo se sabe que Era rey de Salem. Sí. Entonces él ofrecía pan y vino.
También están los panes ácimos en el Éxodo. ¿Sabe que es interesante también eso del sacerdocio? Porque como decíamos, todas las religiones creen en un dios o en varios dioses, al cual hay que ofrecerle un sacrificio para aplacarlo, para tenerlo agradado, por decir así. Y interesante que no es cualquier persona la que puede ofrecer ese sacrificio. En todas las culturas, en todas las religiones, está una casta o una rama o un grupo que es el grupo sacerdotal. Son aquellas personas escogidas dentro del pueblo que tienen la capacidad de ofrecer ese sacrificio a Dios. No es cualquier uno que puede ofrecer ese sacrificio. Y dentro de la Iglesia Católica, el rito de los sacerdotes católicos que utilizan es el rito de Melquisedec. Sí. O sea, el rito de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice San Pablo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y el rito del Antiguo Testamento, el rito judaico, por decir así, era otro rito completamente diferente. Era el rito de Aarón, que Dios instituyó en el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba para la tierra prometida, Dios instituyó todo un ritual, toda una forma de ser, que es donde entra en escena el Cordero Pascual. Sí, y algo muy bonito en consideración del sacerdocio es que, creo que el padre Antonio Remalí dice más adelante, pero dice, el sacerdote es para la Eucaristía. O sea, el sacerdocio en sí es instituido por nuestro Señor Jesucristo para la Eucaristía, única y exclusivamente. Por eso es que el Padre tiene que ser casto, ser puro, ser todo, porque es exclusivo para la Eucaristía. Y algo también muy bonito que usted comentó, que es exclusiva de la persona. En el libro del Éxodo, incluso se exigía de la persona que iba a ofrecer los sacrificios un grado de santidad. O sea, necesitaba ser santo para hacer el sacrificio. Estar purificado, o sea, estar limpio de cualquier pecado. Primero el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sí, por su familia, por sus pecados, y después otra víctima por las del pueblo. Entonces, él se purificaba antes de ofrecer el sacrificio. Sí. Bueno, otra prefigura también que acerca del cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo es los sacrificios que ofrecía Abel, Abraham y Melquisedec, que decíamos, que aquí dice el padre Antonio Marí, que dice, bueno, acerca del Cordero Pascual y otros sacrificios, que era ofrecido y comido por todo el pueblo. Y el sacrificio de expiación, que era el más solemne de todos. O sea que era, todo el mundo estaba llamado a comer el Cordero Pascual. Y de la misma manera, todo el mundo, toda la humanidad está llamada a alimentarse del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Más que en nosotros el hecho de buscarlo, el hecho de amarlo y sobre todo comulgarlo en las debidas. Y es interesante que dice de la excelencia del sacrificio, ¿no? Porque no es cualquier cosa que uno puede ofrecerle a Dios. A Dios, que es nuestro creador, que es nuestro mejor amigo, nuestro bienhechor, o sea, quien nos dio el ser, no es cualquier cosa que le vamos a ofrecer. Y ahí es donde entra el sacrificio de Caín y de Abel. Porque los dos ofrecían sacrificios. Pero ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Era que Caín ofrecía los productos de la tierra, pero que ya estaban, no los ofrecía con amor, los ofrecía de mala gana, quizás lo que ya estaba arruinado. En cambio, Abel ofrecía de sus rebaños la mejor víctima, el mejor cordero, la mejor cabra, se lo ofrecía a Dios. Y lo mismo también en el sacrificio del Antiguo Testamento del Cordero Pascual, tenía que ser el primero, ¿verdad?, el que abría el seno materno, el primogénito, de 1 año y sin mancha ni defecto. O sea, el que se ofrecía a Dios tenía que ser el mejor cordero de todos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él se ofreció como víctima pascual, como cordero, ¿verdad?, inocente, como dice la Escritura, que iba como un cordero llevado al matadero, sin abrir la boca, sin quejarse, sin reclamar. Y era el hijo primogénito, ¿no? O sea, de Dios Padre, su único hijo, que lo entregó por sacrificio y por amor a nosotros, para que Él muriendo en la cruz nos redimiera. Y eso es lo que es la misa, es la renovación del sacrificio de la cruz. Cada vez que se celebra una misa, se está renovando el sacrificio de la cruz, solo que sin derramamiento de sangre, de una forma incruenta. Sí, realmente. Y por eso es que es bonito. Alguien comentaba que estando en la misa, si pudiésemos tener unos ojos o unos lentes así místicos. De realidad virtual, ¿no? De realidad mística. Realidad sobrenatural y espiritual. Que tuviésemos, veríamos lo que Nuestra Señora vio en la pasión. Incluso estando en una misa, recibimos las mismas gracias que las personas estaban recibiendo en el momento de la crucifixión.
si hubiesen sido fieles en ese momento. Entonces, la Santa Misa es algo que ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera nos pasamos por la cabeza de lo grande, de lo fascinante que es. Incluso, pues, si les gusta este podcast, podemos hacer uno explicando el porqué de cada gesto del Padre, el por qué se responde así, el por qué nos tenemos que arrodillar en el momento de la consagración, porque cada símbolo, cada gesto que se hace en la misa es de una tal profundidad que pues, ni nos imaginamos. Y ver cómo nuestro Señor, como Dios, fue preparando la Eucaristía desde el Antiguo Testamento. Entonces, como Él fue a lo largo del Antiguo Testamento colocando prefiguras, ya hablamos del Cordero Pascual, pero también están los panes ácimos. La hostia es un pan ácimo, o sea que no tiene levadura. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo iba a salir de la esclavitud de Egipto, Dios les mandó a hacer panes, pero sin levadura, porque la levadura requiere un tiempo para que el pan fermente, para que la masa fermente y crezca el pan. Pero no había ese tiempo, ¿no? Entonces, Dios ya colocó esos panes ácimos para mostrar el paso, o sea, el cambio de la esclavitud a la libertad. Y la Eucaristía es el pan que nos da la libertad espiritual. O sea, es que nos da el cielo, nos abre las puertas del cielo. Podríamos decir que la Eucaristía es es el sacramento más importante. Claro, el bautizo es el que nos abre las puertas del cielo, pero quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna, dice nuestro Señor. Esa es la importancia de la Eucaristía y cómo Él fue poniendo esas prefiguras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para mostrar la importancia de la Eucaristía. Otra prefigura que me recuerda ahora es el maná. En el desierto también Dios alimentó a su pueblo con un pan que dicen que era bajado del cielo. Si se recuerdan, era un rocío que caía en la mañana y que el pueblo iba a juntar la ración para el día. Y durante 40 años nunca les faltó el pan en el desierto. Entonces es algo muy bonito como Dios fue preparando y dando prefiguras en el Antiguo Testamento para llegar al auge de la Eucaristía y cómo la Eucaristía a lo largo de los siglos ha venido creciendo en riqueza, en rituales, pero no deja de ser la misma esencia, ¿no? O sea, que lo que nuestro Señor instituyó el Jueves Santo, y esa es la relación y la importancia de este podcast, ¿verdad?, que nos va a preparar para esa fiesta del Jueves Santo, que es el día en que Jesús instituyó históricamente la Eucaristía con sus discípulos. Y bueno, el maná que usted decía, el Padre, en este libro lo clasifican como la gracia sacramental eucarística. O sea, que como llovía todos los días, es una prefigura de esa disposición. De que nunca va a faltar. De que nunca va a faltar la Eucaristía y que pues nunca nos puede faltar también. Hay un canto muy bonito que se llama Laudación, que es un gregoriano, que en realidad es una secuencia que Santo Tomás de Aquino escribió. Y cuenta la historia popular que el Papa, no me recuerdo cuál, pidió para varios teólogos de la época escribir una secuencia que es esa, digamos, esa como lectura extra que se le lee en algunas solemnidades, en algunas fiestas de mayor peso. Y cuenta la historia que varios teólogos que estaban ahí empezaron a escribir y escribían secuencias. Himnos. Pero llegó el turno de Santo Tomás de Aquino. Y todas las personas que estaban ahí, al escuchar el himno que él había escrito, comenzaron a rasgar los himnos que ellos habían escrito. Fue ahí cuando se instituyó la fiesta del cuerpo de Cristo, ¿no?, del Corpus Christi, para realzar la importancia de que Cristo hizo la promesa de que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ese maná que nunca les faltó en el desierto. También está la Eucaristía aquí en la tierra que nunca nos va a faltar a nosotros. Dios siempre va a estar presente con nosotros y es el sacrificio agradable a Dios. Volvemos a la importancia de la misa y que es el sacrificio perfecto que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Tengamos en cuenta que el hombre cometió el pecado original y que tenía que, al ser quien fue ofendido, fue Dios el que fue ofendido, pero el hombre en su condición humana no podía pedirle perdón a Dios. Tenía que ser un hombre, Dios y hombre, proporcional para pedir perdón. Entonces, la solución que Dios encontró era hacerse hombre y en cuanto hombre y Dios verdadero, pedir perdón al Padre. Y eso es lo que se hace en la misa siempre. Dios se ofrece nuevamente como víctima a su Padre, nuestro Señor Jesucristo se ofrece a su Padre para pedir perdón por nuestros pecados. Y son tales los méritos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su muerte y su resurrección, y dejados en la Santa Misa,
como continuidad, que una santa misa, una sola comunión bien hecha, una acción de gracias bien hecha, bastaría para nosotros alcanzar el mayor grado de santidad que podamos. Una sola misa aquí en la tierra. Es algo impresionante y incluso algo interesante, una consideración interesante, que por ejemplo los ángeles, ellos no comulgan, no pueden comulgar. Entonces cuando una persona comulga en estado de gracia, hace una buena acción de gracias, los ángeles, como si pudiésemos decir, se quedan a la expectativa. Tienen envidia de los hombres. Tienen envidia de los hombres porque ellos mismos no pueden comulgar. Dios no les dio esa gracia de comulgar, sino que la dejó única y exclusivamente para el género humano. Qué impresionante. Bueno, y ahí, entonces nosotros vemos que la misa, cómo fue creciendo, ¿no? Al inicio los cristianos se reunían para lo que ellos llamaban la fracción del pan. Y era una reunión en comunidad donde se juntaban todos, el sacerdote, el obispo, los apóstoles, los discípulos, celebraban la misa, hacían el memorial, como nuestro Señor lo había llamado, haced esto en memoria mía, y repartían el pan, y era algo en comunidad, y que no dejó de ser así hasta hoy en día. Pasa que se le fue revistiendo de valor a la Santa Eucaristía y de todo un entorno de respeto, ¿no? Porque, claro, conforme los hombres se fueron dando cuenta, ¿verdad?, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, siempre lo supieron. Los primeros mártires, me recuerdo ahora, San Tarcisio, que fue un niño, un mártir, que él murió por defender la Eucaristía y porque conocía y sabía el valor real de que Cristo está presente en las especies de pan y vino. Él, en la época de los romanos, en las persecuciones, ocupaban a los niños para llevar la comunión a los enfermos. Y él iba con la Eucaristía, la llevaba en sus manos, y como los soldados pues normalmente no revisaban a los niños, pues se valían de ellos para mandar la Eucaristía. Pero un grupo de sus compañeros lo invitó a jugar y él no quiso. Y le empezaron a preguntar, ¿y qué llevas ahí? Enséñanos, enséñanos. Y él no quiso mostrar. Y empezaron los niños enfurecidos a golpearlo, hasta que lo dejaron completamente muerto. Pero él en ningún momento abrió las manos para mostrar lo que llevaba ahí. Ahí llega un soldado romano, que también era cristiano, y lo reconoció al niño. Trató de abrirle las manos y tampoco pudo. Y se lo llevó a las catacumbas, donde el sacerdote, solo ahí, San Tarcisio con 9 años, abrió los brazos y le entregó la Eucaristía al sacerdote una vez ya muerto. Y él es el patrono de los niños que hacen la primera comunión, sí. San Tarcisio. Y bueno, ni siempre los niños comulgaban, ¿no? Ahora es muy común hacer la primera comunión, pero hubo una época en la que la primera comunión solo se hacía bien mayor. Fue el Papa Pío X. San Pío X. San Pío X, que autorizó, y es súper pintoresca la historia, porque era el hijo de una condesa. Era, sí, de una noble francesa, ¿no? Una noble francesa, que lo fueron a visitar, y ahí ella le pide la comunión para su hijo, y él dice, pues, en realidad, pues, no está autorizado, pero tráigamelo para ver si él comprende, yo mañana mismo le doy la comunión. Ahí llamaron al niño y le dice, oiga, fulanito, pues usted sí quiere hacer la primera comunión. Sí, Santo Padre, pues yo quería hacerla y está bien. Le voy a hacer unas preguntas para ver pues, si usted pues, está consciente de lo que es. Él le preguntó, ¿quién es el que está en este pan? Pues es un pan, Padre. Ahí, y después de consagrado, ¿quién es? No, Padre, después de consagrado es nuestro Señor Jesucristo. Ahí el siguiente día el Santo Padre le dio la comunión a este niño. Y es por eso, a partir de ahí, que comienza se abre la comunión, para los niños. A los niños, ¿no? Y algo muy interesante también para considerar, y pues también a la vez muy triste, que esa primera generación que comulgó cuando era niño fue la generación que murió en la Primera Guerra Mundial. Wow. Todas esas personas que comulgaron de niños, las primeras, por así decir, que abrieron esas puertas a los demás niños, el demonio los mató en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la mayoría de personas que comulgaron murieron en la Primera Guerra Mundial. O sea, Dios permite grandes gracias cuando va a dar grandes pruebas a la humanidad, ¿no? Exactamente. Interesante que hay una encíclica que escribió San Pío X que se llama Quam Singularis. Todas las encíclicas empiezan con las primeras palabras en latín, que dice, del singular amor de nuestro Señor por los niños. Y esa es la encíclica que escribió el Papa San Pío X para autorizar la comunión
a los pequeños, porque antes decían, no, es que los niños no son dignos de recibir la Eucaristía. Pero el Papa decía, si fuera por dignidad, entre más viejos nos vamos haciendo, pues menos dignos nos vamos volviendo por la cantidad de pecados. Al contrario, un niño que está más cerca de la inocencia, pues obviamente que va a ser más digno porque va a tener su alma más pura. Y ahí viene algo interesante que podemos aplicar a los días de hoy, es que muchas veces se retrasa la comunión para los niños, pero cuando debe ser lo contrario. ¿Qué decía el Papa? Decía que a partir de que el niño tiene uso de la razón y de que sepa distinguir que ya no es pan y que ahora es el cuerpo de Cristo, que realmente está nuestro Señor presente con cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies del pan y del vino, ya puede recibir la Eucaristía. Y vemos eso, muchas veces los niños, el mal llega antes. Hoy en día con la tecnología, con los teléfonos, ¿cuántas familias nosotros vemos que para que el niño no esté molestando, pues le dan el teléfono y pasa con el teléfono jugando, y si se lo quitan el niño pues hace el berrinche y se lo tienen que dar de vuelta? Y viven los niños esclavizados a un teléfono que no solo, digamos, quitando el lado moral, que ya es bastante peligroso y pésimo, ¿verdad? No solo para los niños, sino también para los grandes y los no tan niños, ¿no? Los adultos. Claro. Vemos que se va volviendo una adicción y la cantidad de enfermedades que causa, ya sea para la vista, para quemar las neuronas, para que no desarrolle ciertas habilidades, el niño pues es malo, ¿no? Muchas veces el mal llega antes que el bien. Y si el mal llega antes, ¿por qué nuestro Señor no puede llegar antes a la vida de los niños? Entonces es importante que los niños reciban la Eucaristía lo antes posible, desde que tengan uso de la razón y que sepan distinguir eso. Pero bueno, vemos la importancia también de asistir a misa, no solo para los niños, sino para nosotros, y cómo es un precepto y una norma que Dios dio. ¿Por qué? Porque la semana tiene 7 días, 365 días al año, 24 horas al día. Dios solo nos pide 1 hora, el domingo, para ir y darle el culto que Él se merece como Dios. Sobre todo, la intención de este podcast es eso, ¿no? Es recalcar la importancia del asistir a misa y por qué tenemos que asistir a misa. No es solo porque es una obligación y porque la iglesia lo manda y es uno de los 5 mandamientos de la iglesia. No, es porque nosotros tenemos que ser agradecidos para con Dios. Es la forma que Dios quiere que nosotros le agradezcamos. No es a mi modo que yo le voy a agradecer a Dios. Yo, Señor, sí, te doy gracias porque me diste la vida, me das la salud, porque me cuidas, me proteges. Está bien, pero la forma que Dios instituyó y la forma en la cual Él más se agrada es en la Eucaristía, en la Santa Misa, porque es la oración universal, donde todos nosotros nos juntamos como asamblea, como hijos de Dios, ¿verdad? Y nos reunimos en conjunto para darle gloria a Él. Dios, al hacer la creación, busca que todas las criaturas lo alaben y lo glorifiquen. Y no es solo una criatura individualmente que lo alaba y lo glorifica. Había un hecho que se dio con el santo cura de Ars. Él iba un día caminando por el bosque con otras personas y de repente se pone a llorar. Se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y la gente, ¿qué le pasó al padre? Padre, ¿por qué está llorando? Decía, es que miren, ustedes no se dan cuenta. Vamos caminando aquí por el bosque y los pájaros cantan, las aves están felices, los árboles se mueven con el viento, sopla el sol y toda la naturaleza radiante de un día súper soleado y muy alegre. Y le decía, toda la naturaleza cumple la función para la cual Dios los creó. El sol sale a tal hora y se oculta, los pájaros están cantando, haciendo sus nidos, van haciendo y lo otro, están cumpliendo la finalidad para la cual Dios los creó. Y es el único que no cumple la finalidad para la cual Dios lo creó, es el ser humano. Y vean que es el único que también fue creado a su imagen y semejanza. Entonces él estaba triste de ver cómo toda la creación glorificaba a Dios con su existir y aquel que era creado a la imagen y semejanza de Dios no lo glorificaba. Entonces Dios nos pide eso, asistir a misa los domingos para en familia, en comunidad, darle gracias a Dios por todos los beneficios que Él nos da y tener presente que la misa es la renovación del Calvario, de la muerte en la cruz de nuestro Señor. Eso no es un recordatorio, no, es algo que las mismas gracias, como usted decía, ¿no? Que se derramaron en el Calvario, se están derramando ahí. Y por eso la importancia de ir en misa de vivos, ¿no? Mucha gente dice, cuando me muera que me celebren misas, que la misa gregoriana, que el triduo, que el novenario. Sí. Pero eso no nos va a servir de nada si nosotros en vida no tuvimos devoción a la Santa Misa. Una misa
en vida vale más que 1000 de muertos. Exactamente, más vale una misa de vivo que 1000 de muertos. Porque si yo en la vida no tenía devoción a la misa, pues de muerto no me va a servir de nada. Claro. O sea, muy bonito, pero la importancia y el valor de la misa es realmente incalculable, no tiene el peso de una misa. Hasta hay un libro muy pintoresco para niños que se llama El peso de una misa, Sí, y sí. cuenta la historia de una señora, una viejita, ¿no? Que era viuda y que fue a una panadería. Y ella era pobre y no tenía nada para comprar pan y estaba pasando necesidad. Y llegó a la tienda del panadero y el panadero estaba preparando un montón de panes, haciendo un pastel para una boda que iba a haber, pasteles aquí, bizcochos y un montón de cosas. Y la señora llega a pedirle por limosna, por favor, me regala un pan para comer hoy. Y le dice el panadero, aquí señora no se regala nada, si no tiene dinero, fuera de aquí. O sea, qué corazón duro, imagínese ese hombre, ¿no? Y la señora, no, pero yo se lo voy a pagar. ¿Qué? Usted no tiene dinero ni para comprar nada, no sé qué, váyase. No, se lo voy a pagar con una misa. Y el señor se rió, una misa, pero eso no tiene ningún valor. Y la señora le dijo, ¿cómo que no tiene valor? La misa tiene un peso impresionante. Y el panadero, no, eso no pesa nada. Y la señora escribió en un papelito, una misa, el valor, el peso de una misa. Y le dijo, señor, ¿usted tiene una balanza aquí para pesar los kilos? Sí. Bueno, yo voy a poner este papelito y va a ver que este papelito va a pesar más que su pan. Ay, se rió y tal. Puso el papelito en la balanza y el papelito, pues, un papelito, ¿no? Y ahí el señor puso un pan y pesaba más el papelito. Ahí no puede ser esta balanza, si la acaban de revisar, vinieron hace poco a hacer el control de pesos y todo. Y ahí trajo un pastel y puso el pastel y pesaba más el papelito. Y así fue trayendo todas las cosas. Trajo el pastel de bodas, un pastel así grande de 4 pisos, lo puso en la balanza y pesaba más el papelito. ¿Qué cosa? Era una lección que Dios le estaba dando, que la misa tiene un peso y un valor incalculable. Entonces es la importancia que nosotros tenemos que tener a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa, al Santo Sacrificio, y de estar en paz con Dios, de ser agradecidos con Él. Claro. Y pues, a manera de conclusión, nuestro fundador, Monseñor Enclavia, decía que la Eucaristía era como el sol. Que el sol, por más de que uno se esconda, se quede en la sombra, se ponga gafas, se ponga gorro, de igual manera el sol siempre va a estar ahí y siempre va a estar alumbrando, siempre nos va a dar calor. Entonces, de la misma manera es la Sagrada Eucaristía. Él decía que hay veces que, pues, normal, pues el hermano Armando acaba de hacer una charla de formación acerca de la noche oscura y que aún es relacionado. Muchas veces las personas pasan por una noche oscura, es normal. Como que las gracias sensibles, que pues también sería otro podcast, las gracias sensibles, se pierden. Como que esa sensibilidad de esa alegría que me daba todo, como que se pierde. Entonces hay veces que normal, las personas pues no sienten la misma afinidad, la misma alegría, hasta es medio forzado el estar en frente de nuestro Señor, es normal. Pero él decía, si ustedes se quedan en frente del Santísimo, quietos, sin hacer nada, es como el sol. Por más de que ustedes no le digan nada, nuestro Señor les va a dar las gracias suficientes. Él irradia gracias, entonces esas gracias van a tocarnos y nos van a ayudar a todo lo que necesitamos, porque nuestro Señor Jesucristo se quedó para nosotros. Él, digamos así, fuerte, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscarlo y qué mejor forma de encontrarlo que es en la Sagrada Eucaristía, que es el propio cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro No, Señor y si la Jesucristo. persona, eso es muy bonito de la referencia con el sol, también decíamos, Señor, que hay pantanos que nada los seca, solo la luz del sol consigue secarlos. Y muchas veces nosotros puede que nuestra alma sea un pantano, que estemos en pecado, que estemos pasando por situaciones completamente alejados de Dios, dificultades, problemas, y no encontramos la solución para nada. Él decía, la Eucaristía es el sol de nuestra alma, y hay pantanos en nuestra alma que solo la luz de la Eucaristía va a poder secar. Entonces, por más que nosotros no tengamos condiciones de comulgar, que estemos en pecado, que estemos en una situación grave, acudamos al Santísimo Sacramento, a la adoración del Santísimo Sacramento y quedémonos en su presencia, pidiendo que esa luz de la Eucaristía seque nuestro pantano y nos conceda pues la confesión, el arrepentimiento,
el salir de esa situación. Claro. Y Entonces, pues, tiene que incentivarnos esta reunión para eso, ¿no? Para crecer en una devoción eucarística, crecer en la devoción a la Santa Misa y sobre todo en el cumplimiento del precepto dominical, que es ir a misa todos los domingos. claro, y nosotros pues podemos dar fe y testimonio de que es así. Muchas veces uno va cansado, con muchos problemas delante del Santísimo, y usted sale y se fueron todos, todo se solucionó de una manera. Se cumple esa frase de nuestro Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os daré descanso Sí. y alivio para vuestras almas. Entonces, esperemos que sea de provecho este podcast. Vamos a empezar a hacer los podcasts más cortos porque nos dijeron que están muy largos. Ya, incluso ya nos pasamos del tiempo que habíamos propuesto. Pero ha sido una alegría estar con ustedes y por favor no dejen de seguirnos en las redes sociales, de dar like a este video, de compartir, de dejar sus comentarios, de activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. Salve María. Salve María.